De Etnología y Antropología del Instituto Nacional de Antropología y a la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones, y sobre todo a Roberto García Fernández, un profesor investigador en temas de indología y especialmente en el budismo de la India. Roberto es maestro y doctor en estudios de India Antigua por el Colegio de México y licenciado en Letras Alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en literatura budista, especialmente en el género de los Jatakas, o vidas pasadas del Buda. Es traductor de textos budistas en sánscrito, pali y sánscrito híbrido budista. Se ha desempeñado como docente de asignaturas relacionadas con lengua, literatura, historia, arte y religiones de la India, en instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Casa Lam, el ITAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde imparte la materia de Historia de Asia desde el 2012. Entre sus publicaciones destaca el libro Jatakas, antes del Buda, Relatos Budistas de la India, una traducción directa del Pali de 18 de los Jataka o Relatos de Vidas Pasadas de Buda. Actualmente trabaja en la traducción al español de las primeras secciones de la obra budista conocida como Mahabharata. Una gran tarea y un gran proyecto. Felicidades. Sí. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias a la doctora Yolot, al doctor Preciado, por haberme invitado una vez más a este ciclo extraordinario de conferencias sobre la religión, que en este caso tiene el tema de religión y comunicación, ¿no? Entonces, en el caso de lo que yo les voy a presentar, pues vamos a hablar un poco de que el budismo, una de las estrategias más importantes que el budismo ha utilizado para comunicar sus ideas a lo largo del tiempo es la imagen. Y vamos a ver que pues, ha empleado el budismo, digamos en abstracto, ¿no? El budismo ha empleado múltiples estrategias visuales para, pues eso, ¿no? Transmitir sus mensajes. Entonces, yo titulé mi plática de hoy, La enseñanza del Dharma budista a través de la imagen. Y vamos a hablar entonces de esas dos cosas, ¿no? Por una parte de la imagen como estrategia budista y por otra parte del Dharma budista, que es un concepto muy importante en el budismo, ¿no? Para aquellos que no lo sepan o que esta palabra no la conozcan, pues Dharma es una palabra con muchas acepciones, pero en el budismo, entre las cosas que puede significar, puede referirse a la enseñanza del Buda o la enseñanza de los Budas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido vamos a abordar aquí la palabra Dharma. Es como decir, el Dharma budista es como decir la doctrina budista o la enseñanza budista, ¿no? A muy grandes rasgos. Entonces, bueno, un poco para introducir el tema y que todos pues tengamos una base relativamente común, ¿no? Y sepan más o menos de qué épocas voy a hablar y todo esto. Pues lo más básico que hay que saber sobre el budismo es que las enseñanzas budistas se atribuyen a un personaje que todos ustedes conocen como el Buda, ¿no? El Buda que, pues bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? O hay diferentes formas de llamarlo, el Buda Siddhartha Gautama Shakyamuni, y pues de una forma más o menos pues imprecisa podemos situarlo en el siglo VI antes de nuestra era. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo estas fechas, ¿no? 563 a 483 antes de la era común, pero son fechas realmente tentativas porque nadie sabe exactamente, ¿no? Pero hay algunas dataciones tradicionales y otras dataciones que han realizado pues académicos, y pues estas fechas se toman como punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que no crean que exactamente nació en el 563, porque en realidad nadie sabe, ¿no? Bueno, y el Buda es un personaje pues muy importante, fundador de esta tradición filosófica, religiosa, podemos decir también espiritual, ¿no? Que tiene pues esta vertiente también artística en términos de cómo se expresa a través de las imágenes, ¿no? Para que nos situemos un poco en la geografía y ustedes también sepan exactamente
más o menos de qué regiones vamos a hablar, pues el Buda nace en un lugar que se llama Lumbini, lo pueden ver ahí, es el punto rojo más arriba, creo que aquí tengo un apuntador, ¿verdad? Es el punto de hasta arriba, y esto está actualmente en lo que es Nepal, ¿no? Un poquito al sur de Nepal, casi con la frontera con India, ¿no? Pero entonces en los otros puntos que ven ahí pues son las distintas regiones o las distintas ciudades en donde el Buda enseñó su Dharma, enseñó su doctrina, ¿no? Y en algunos de estos lugares pues también se desarrollaron por primera vez la expresión plástica o la expresión visual para manifestar esta doctrina del Buda. Aunque les adelanto un poquito, no nos vamos a limitar solamente a esta región, porque vamos a ver que más o menos por ahí del siglo III antes de nuestra era, pues ya el budismo ya se expandió por casi toda India, o por una buena parte de India. Entonces vamos a ver imágenes, por ejemplo, de Ayanta, que es un lugar que está por aquí. Vamos a ver imágenes de Sanchi, que está por acá. Y vamos a ver imágenes de una parte que ya no se ve en el mapa, que está más al norte, lo que actualmente es el Turquestán chino, en donde también pues hubo, digamos, transmisión del Dharma budista, de las ideas budistas, y por lo tanto se produjeron imágenes extraordinarias de esta tradición, ¿no? Entonces, bueno, hablar del Dharma budista es hablar de muchas cosas, es muy difícil resumirlo, pero intenté hacer, digamos, este esquemita para que todos sepan, ¿no?, de forma muy, muy simple y muy sintética, más o menos a qué se refiere el Dharma budista o la enseñanza budista, ¿no? Entonces, ¿qué enseñó el Buda? Entre múltiples otras cosas, ¿no? La tradición dice que el Buda enseñó, hay 84,000 enseñanzas del Buda, ¿no? Entonces, de las 84,000, pues vamos a ver solamente estas 4, que es como el resumen, ¿no? Entonces, lo primero que enseñó, o algo importante que enseñó, es que las acciones producen consecuencias para aquel que las realiza, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el karma. Eso ya creo que es más o menos territorio común en términos doctrinales, ¿no? La idea de que cuando uno produce una acción, pues esa acción repercute sobre el individuo que la realiza. Y esto, es un poco más importante que eso, porque generalmente pues pensamos que el karma es algo que aunque tiene una consecuencia, pues ya se desvanece y ya, ¿no? Pero hay una consecuencia que es invisible, por así decirlo, y es que esa acción ata al individuo generalmente a renacer, ¿no? Bueno, lo ata a sufrir las consecuencias de ese acto, pero además lo ata a renacer, a adoptar una nueva existencia, ¿no? Lo que conocemos como el renacimiento. Y entonces eso pues nos plantea ya una visión del mundo muy distinta de la que plantean otras tradiciones religiosas, ¿no? En donde pues uno se muere y se va al cielo, o se va al infierno, o se va a un paraíso celestial o algo así, porque aquí la idea es, pues, quizás el budismo plantea también la existencia de paraísos celestiales, pero esos paraísos celestiales son efímeros, ¿no? Puedes ir, renacer ahí, vivir mucho tiempo y después, por los actos que realizaste previamente o que estás realizando, pues vas a renacer otra vez, ¿no? Entonces eso es parte relevante de la enseñanza, porque la idea es, no basta con que seas bueno, ¿no? Para ponerlo un poco en contraste con otras tradiciones religiosas o tradiciones morales, ¿no? No basta con que seas bueno, porque aunque seas bueno vas a seguir renaciendo, ¿no? Y eso es parte de lo que el budismo llama el samsara, o el ciclo de muerte y renacimiento. Por lo tanto, pues esto... un buen renacimiento no es el fin del camino, sino simplemente es una nueva etapa dentro del proceso de renacimiento, ¿no? Bueno, y como el renacimiento pues generalmente no es favorable, o más bien nunca es favorable, porque aunque tengas condiciones favorables, pues siempre experimentas enfermedad, siempre experimentas estados mentales, digamos, perturbados, ¿no? Sufrimiento, etcétera, pues entonces tampoco es, digamos, pues la solución, el renacer en estos paraísos celestiales, ¿no? Entonces el Buda plantea que hay una liberación, hay un estado en el cual uno puede ya estar fuera de ese proceso de muerte y renacimiento, lo que generalmente se conoce como el nirvana, ¿no?
Bueno, entonces, un poco para que ustedes tengan estas ideas más o menos frescas, porque son ideas que van a estar presentes en la enseñanza budista, que vamos a poder ver en algunas de las imágenes, ¿no? Bien. Ahora, dentro de todo este esquema que plantea el budismo, pues el personaje central, por supuesto, es el Buda. Y el Buda es el personaje central no solamente porque él, digamos, encuentra estas verdades, ¿no? O descubre estas verdades, sino porque él se convierte en el modelo a seguir. De tal forma que la vida del Buda, pues, va a ser un tema que los budistas a lo largo del tiempo van a estar repitiendo una y otra vez, ¿no? Para encontrar en los diferentes episodios de su vida, encontrar un modelo de cómo el practicante budista debe comportarse en esta vida, ¿no? Pero eso genera al mismo tiempo genera un conflicto, ¿no? Porque el Buda es un tipo de personaje o es un ideal inalcanzable. Entonces yo puedo querer ser como el Buda, ¿no? En algunas tradiciones hay muchos Budas, entonces cualquiera puede aspirar a ser un Buda, ¿no? En algunas tradiciones, pero hay otras tradiciones en donde pues solamente hay un Buda durante muchas edades cósmicas y entonces yo no puedo aspirar a ser un Buda, solamente puedo aspirar a imitar al Buda pues de forma muy, muy limitada, ¿no? Pero bueno, sí, a pesar de eso, digamos, pues la vida del Buda se convierte en el modelo y en ese sentido, pues vamos a encontrar que en muchas de las representaciones del arte budista, pues el Dharma budista se va a expresar a través de los episodios de la vida del Buda. Y en un momento más vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, por otra parte, y un poco haciendo referencia a esta idea que les acabo de comentar, como el ideal del Buda es un ideal pues casi inalcanzable para la mayor parte de los practicantes budistas, hay otro ideal que es muy importante, que es el ideal del Bodhisattva. Y el Bodhisattva, en el budismo más antiguo, era la palabra que se usaba para referirse a aquella persona que se convirtió después en el Buda Gautama Shakyamuni, ¿no? Entonces, como ya platicamos un poco, ¿no? Que en el budismo se habla del renacimiento, y entonces la implicación aquí es que en el budismo el universo es eterno. No hay una primera vida, ¿no? En donde comenzó todo y entonces vamos a llegar a una última vida, sino que si nos pudiéramos ir hacia el pasado más remoto, pues no encontraríamos nunca un inicio de los renacimientos y las muertes de los individuos, ¿no? Y es una gran, digamos, pues un gran misterio dentro de este sistema de pensamiento, ¿no? Bueno, pues así como el budismo diría, pues todos nosotros hemos renacido muchas veces, ¿no? Y seguiremos renaciendo, pues igual que nosotros, el personaje que se convirtió eventualmente en el Buda, antes de ser el Buda, pues renació desde la eternidad, ¿no? Desde el principio de los tiempos, que en realidad no existen en el budismo el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, conforme fue renaciendo, fue realizando una serie de acciones virtuosas y eso lo convirtió en un bodhisattva, ¿no? Entonces un bodhisattva es una persona que vida tras vida pues va realizando múltiples acciones virtuosas en beneficio de otros seres y al hacer eso va generando el mérito para poder en algún momento convertirse en un Buda, ¿no? Pero entonces la diferencia entre el Buda y el bodhisattva es que el Buda pues es algo, como ya lo dije, es un ideal inalcanzable, ¿no? Porque un Buda es alguien que tiene la omnisciencia, es alguien que alcanzó el conocimiento de toda la realidad, de cómo funciona todo el cosmos. A diferencia de eso, el Bodhisattva es alguien que no tiene la omnisciencia, es alguien que sigue renaciendo, ¿no? Y puede renacer de múltiples formas. En ese sentido, el Bodhisattva en el budismo se convierte en un modelo que yo sí puedo emular, ¿no? A diferencia del Buda que está muy lejano, el Bodhisattva yo sí puedo imitarlo y puedo ser un Bodhisattva, ¿no? Entonces, esto es importante porque en el arte budista más antiguo no vamos a ver al Buda generalmente, sino que vamos a ver al Bodhisattva. Vamos a ver a las múltiples vidas que llevaron a este ser a convertirse eventualmente en el Buda, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso.
Nada más un poco para que ustedes, para que puedan ver esta diferencia en términos visuales, ¿no? Cuando vemos la figura del Buda, si ustedes se fijan muy bien, bueno, aquellos que tienen un ojo un poco más entrenado en términos del arte de la India, pues la forma en la que está vestido es con un manto, primero, ¿no? Un manto ascético. A veces aquí no, aquí está cubierto los dos hombros, pero a veces tiene un hombro descubierto, ¿no? El hombro derecho. Y pueden ver que no tiene ningún tipo de adorno, no tiene ningún collar, no tiene ningún arete, ¿no? Nada que lo esté adornando. En contraste, el bodhisattva pues puede ser cualquier ser, puede ser, como en este caso, es algo así como un príncipe, ¿no? O puede ser un comerciante también. Y entonces aquí pueden ver que el bodhisattva pues tiene una corona, tiene una serie de collares con piedras preciosas, ¿no? Tiene alhajas en la muñequeras, ¿no? Y bueno, eso podemos ver ahí que hay una distinción relevante, ¿no? En cuanto al modelo que plantean ambos personajes, y qué tiene que ver con qué es lo que uno puede emular de estos personajes, ¿no? Vamos a hablar un poco más también de eso. Bueno. Entonces, ¿qué sabemos del arte budista más antiguo? Sabemos muy poco en realidad, ¿no? Pero algunos textos budistas nos hablan de que ya en la misma vida del Buda se utilizaban unas telas pintadas que ellos llamaban de dos formas, ¿no? Ahí les pongo los nombres, los charanachitras o los patras. Y estos charanachitras o patras, como pueden ver ahí, pues son pinturas itinerantes o literalmente, como la segunda palabra, tela pintada. Entonces eran pinturas que, nos dicen estos textos, había personajes especialistas en pintarlos, que además pues iban de un lugar a otro llevando estas telas y mostrándolas. Que eso es algo que se sigue viendo en India pues en contextos rurales, ¿no? Es algo muy común, sigue habiendo tradiciones de narradores, principalmente rurales, pues que llevan su pintura y a veces es un rollo y le van dando la vuelta al rollo y entonces uno va viendo como toda una historia, ¿no? Entonces podemos pensar que era más o menos algo parecido, como tener una especie de teatrito, ¿no? O simplemente, como en este caso, una sola tela que te contaba una historia. Entonces la despliegas y ahí ya puedes ver diferentes episodios. Y aquí es un ejemplo que les voy a contar también un poquito más adelante, que es un ejemplo de cómo surge esta práctica de los charanachitras, ¿no? Ahora, lo que nos dicen los textos budistas es que probablemente en las primeras épocas aquello que pintaban los budistas eran imágenes del infierno, o imágenes infernales, o de los tormentos infernales. Entonces piensen un poquito por qué, ¿no? Esto, por cierto, el representar imágenes infernales es una práctica muy común en el budismo, desde el budismo antiguo hasta la fecha, ¿no? Y hay tradiciones que pues se han especializado, por ejemplo, los japoneses. Aquí las dos imágenes, la imagen de arriba, esta de acá y esta de acá, son japonesas, y esta es de Birmania. Estas más recientes, como del siglo XIX más o menos, y estas de acá son como el siglo XIV, siglo XV, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, uno de los objetivos del Dharma budista es mostrar que el renacimiento pues no es algo agradable, no es algo bonito, ¿no? Entonces los actos te van a encadenar a nuevos renacimientos, y eventualmente, si tienes actos muy negativos, muy nocivos, dice el budismo, pues vas a renacer en los infiernos, ¿no? Entonces un poco aquí el sentido es generar en el que está viendo las imágenes un miedo, algo que en el budismo se llama, hay una palabra que es samvega, que significa generar una sensación de emergencia, ¿no? De tengo que renunciar al mundo ahora, porque si no, en mi próxima vida a lo mejor voy a renacer aquí en uno de estos infiernos, ¿no? Entonces lo que nos cuentan estos textos antiguos es que había monjes o personajes, a veces se dice que son monjes, a veces se dice que eran laicos, pues que viajaban con estas telas y entonces explicaban, ¿no? De forma, digamos, muy moralista, pues, ¿no? Tienes que
tienes que evitar pues portarte mal, ¿no? Tienes que evitar hacer cierto tipo de actos, porque si no, pues fíjate, vas a renacer a lo mejor en uno de estos infiernos, ¿no? Y hay textos, por ejemplo, el texto que mencionó el profesor Preciado, que estoy traduciendo, uno de los primeros capítulos es una descripción súper detallada de todos los tormentos que uno sufre en los diferentes infiernos, ¿no? Entonces están, digamos, son tormentos pues terribles, que como pueden ver aquí, de forma muy gráfica, y que el problema con los infiernos budistas es que uno nunca se muere en los infiernos budistas, o más bien uno se muere para renacer otra vez ahí mismo en el infierno, ¿no? Entonces el tormento es, pues no es eterno, ¿no? Como en otras tradiciones, pero es continuo durante muchas existencias. Bien. Pero bueno, otras tradiciones nos dicen que no solamente representaban los infiernos, también había, digamos, otros motivos, ¿no? Y esta es la imagen que yo les presentaba al inicio, y tiene que ver con un rey, que está aquí su nombre, el rey Ajatashatru. Y Ajatashatru pues era un rey es un rey bien interesante, que se supone vivió durante la misma vida del Buda, fue contemporáneo del Buda, pero era un rey muy malo, ¿no? Que mató a su papá, era un parricida, entre otras cosas, ¿no? Pero en algún momento se supone, se arrepintió muchísimo y entonces se convirtió al budismo, se convirtió en un gran devoto del Buda, y entonces pues iba a visitarlo continuamente para recibir enseñanzas del Buda. Entonces nos dice una historia que cuando el Buda falleció, Ajatashatru no se había enterado, ¿no? Entonces Ajatashatru está, aquí lo van a ver en dos imágenes. Primero está aquí sentado, ¿no? Es este personaje que está aquí. Y Ajatashatru, pues como ya en esta época quería mucho al Buda, sus consejeros no le querían decir que ya se había muerto el Buda, porque sabían que pues igual hasta se podía morir él mismo, ¿no? Le podía dar un ataque. Entonces lo que hicieron, por consejo de un monje que se llama Mahakashapa, que es un monje también muy importante, antiguo, él les aconsejó que pintaran una tela, y en esta tela representaran los 4 momentos importantes de la vida del Buda, ¿no? Entonces vamos a ver el acercamiento y ahorita les enseño. Ahorita regresamos a esta imagen, ¿no? Entonces, los 4 momentos más importantes de la vida del Buda que vamos a encontrar a lo largo de toda la historia del arte budista son los siguientes, ¿no? Está el nacimiento, que está representado aquí. Esta mujer es la madre del Buda, que está agarrada de un árbol. Y el Buda, aquí ustedes no lo ven, pero está representado por este halo chiquitito que está acá. Está surgiendo del costado. En este caso está surgiendo del costado izquierdo de su madre, ¿no? En otras tradiciones surge del costado derecho. Bueno, ese es el primer episodio importante. El segundo episodio es el despertar del Buda, y el despertar lo pueden ver aquí arriba. Está el Buda sentado y está siendo atacado por estos personajes que son pues representativos, digamos, de todas las contaminaciones mentales, ¿no? De todo aquello que es nocivo al nivel de la mente, pues el Buda se enfrenta, ¿no? En una noche se enfrenta a todo lo que es negativo dentro de su mente y logra vencerlo, y ahí se representa el despertar. Luego el tercer episodio es el primer sermón, que está acá, y eso lo podemos saber porque está el Buda con un gesto, una mudra, que es un gesto de enseñanza, ¿no? Y que generalmente se representa, o se usa para representar el primer sermón del Buda. Y el cuarto episodio es la muerte del Buda. Entonces aquí lo pueden ver acostado, en una pose clásica, ¿no? Se le llama la pose del león, la postura del león, en donde el Buda pues ya se acuesta y entra en el Mahaparinirvana, la extinción total. Bueno, entonces Ajatashatru pues conocía a los otros 3, ¿no? Conocía el nacimiento del Buda, el despertar, el primer sermón. Entonces antes de mostrarle la tela, lo metieron a esta olla que está aquí, pueden ver. Entonces, digamos, haciéndole un tratamiento ayurvédico, ¿no? Llenaron esta olla de mantequilla clarificada, ¿no? Que es una mantequilla medicinal de la India con diferentes especias y cosas. Entonces, ya que estaba adentro y ya su cuerpo estaba protegido por esto, pues su sirviente le mostró la tela
¿no? Despliega la tela, entonces Ajatashatru pues empieza a ver la tela y dice, pues está muy bonito, ¿no? El nacimiento, el despertar, el primer sermón, y cuando llega aquí, pues le da un ataque, ¿no? Pero la idea es que entonces la mantequilla en la que estaba él bañado, ¿no? O estaba dentro de esta olla de mantequilla, absorbe el impacto pues del ataque que le da Ajatashatru, entonces ya no se muere, ¿no? Gracias al tratamiento ayurvédico. Entonces, pues bueno, es una historia pues bien interesante, como pueden ver, y es una historia también que nos habla un poco del contexto en el cual quizá podían utilizarse este tipo de imágenes, ¿no? En este caso, pues en una corte real. Pero también nos habla de otro elemento muy importante, que es los temas que eran favoritos o los episodios que eran característicos del budismo. ¿Cuáles eran los temas que el budismo quería expresar? En este caso, pues aquellos episodios de la vida del Buda que eran emblemáticos de su carrera espiritual, ¿no? Nacimiento, el despertar, el primer sermón y la extinción final. Por cierto, esta imagen es la que les comentaba yo, no es de India, sino del Turquestán. Actualmente es parte de China, es el Turquestán chino, ¿no? Es un lugar que se llama Kisil. Bien. Ahora, a pesar de que en esta imagen que vimos ahorita, pues aparece ahí el Buda en diferentes episodios, la imagen que acabamos de ver es más o menos como del siglo II de nuestra era, ¿no? Pues para que ustedes recuerden un poco, vimos que el Buda pues nace por ahí del 563 antes de nuestra era, entonces estamos hablando de 700 años o 800 años después más o menos, o 600 años después de su muerte, ¿no? Entonces es una imagen pues relativamente tardía en términos de la historia del arte budista. Ahora, lo que sí sabemos es que en las primeras épocas, en contraste con la tela que acabamos de ver, pues no se representaba al Buda. El Buda en realidad, o sí se le representaba, es un poco un error lo que dijo, se representaba al Buda, pero se le representaba en ausencia y no se le representaba de forma figurativa, ¿no? Entonces en el primer arte budista o en el arte budista más antiguo vamos a encontrar múltiples íconos para señalarnos que ahí está el Buda. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe en parte a que el Buda entró al nirvana, y el nirvana, ¿no?, desde la perspectiva budista, es algo que no puede definirse, es algo que no puede representarse. Entonces, si el Buda está en el nirvana, pues no se le puede representar al Buda, es algo que está más allá de los sentidos, que está más allá de la mente, ¿no? Y por lo tanto se le representa con otros símbolos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver este símbolo, pueden ver que es una pisada o una huella, y en esta huella pues ven ahí varios símbolos dentro, ¿no? Si se dieron cuenta, en los dedos hay unas suásticas que están ahí en este caso apuntando hacia la izquierda. La suástica, pues eso todos ustedes la conocen, ¿no? En el caso de la India, la suástica es un símbolo sumamente auspicioso, de gran fortuna, ¿no? Y luego tiene estos otros símbolos que ustedes pueden ver. Aquí están representados con una flor, probablemente una flor de loto, ¿no? Y luego aquí tienen un tridente y aquí tenemos una rueda. Pues bien, vamos a ver un poco de eso. Esto es un close-up, no de esta misma pisada, pero de otra pisada o de otra huella. Y entonces lo que estamos viendo ahí, pues los símbolos que estamos viendo ahí representan varias cosas, ¿no? El tridente, o sí, podemos hablar, ¿no? En sánscrito se le llama trishula, que significa tridente, o algo que tiene 3 picos, ¿no? Entonces en este caso, este trishula representa un concepto muy importante en el budismo, que es la triple joya. Y la triple joya son las 3 cosas dentro del budismo que son dignas de veneración, ¿no? Por eso se les llama joyas, porque son cosas preciosas o preciadas, ¿no? Entonces esas 3 joyas son el Buda, el Dharma, que es la enseñanza del Buda, y el Sangha, o la comunidad budista, ¿no? Entonces piensen un poquito en esto, ¿no? Cuando ustedes ven, si nos remontamos al budismo
del siglo II antes de nuestra era, ¿no? Antes de Cristo, de esa época es esta imagen más o menos. Pues si ustedes veían esta pisada, pues entonces aquí lo que ustedes están viendo es el Buda, el Dharma y el Sangha en este símbolo, ¿no? De ahí pues la importancia de ser letrados visualmente en este tipo de temas, porque si no pues vemos adornos agradables y bonitos, pero no vemos el significado de los símbolos, ¿no? Y luego la rueda también representa el Dharma, ¿no? Entonces una de las analogías más comunes en el budismo es hablar de la rueda del Dharma, ¿no? El Dharma, la enseñanza del Buda como una rueda que una vez que comienza a girar, pues no se detiene, sigue girando, así como la rueda de una carroza. Y entonces si nos regresamos a este símbolo, pues tenemos el loto también, que aquí puede tener, digamos, estos dos significados. Puede ser la misma rueda representada como un loto, o puede ser el loto, que en el budismo significa la pureza, ¿no? Y lo que es eminentemente puro en el budismo, pues es el nirvana, ese estado de pureza total, en donde hay una pacificación total o una paz total, podemos decirlo, ¿no? Y todo eso está, entonces me regreso a la imagen, todo eso está dentro de la huella del Buda. Lo que nos está diciendo es, pues el Buda dejó su huella en este mundo. Ya no está, el Buda, desde esa perspectiva, el Buda ya no está presente, pero dejó su huella, y su huella es la triple joya, su huella es el camino al nirvana, y su huella es este dharma o esta enseñanza budista, ¿no? Aquí otro ejemplo, ¿no? La rueda del Dharma. Esta imagen, más o menos como el siglo I, ¿no? O el siglo II también de nuestra era, pues nos está representando lo que muchos investigadores han dicho, es una de las formas más antiguas de culto budista, y es el culto a la rueda, justamente, ¿no? La rueda, porque es la rueda del Dharma. Entonces ahí pueden ver pues un gran pilar, como pilares que vamos a encontrar después en la historia del budismo, ¿no? Un gran pilar, la rueda, y entonces está rodeado pues de muchas personas. Cuando hay un sutra budista, hay un texto budista que es muy importante, que es el Mahaparinibbana Sutta, que es un sutra en donde el Buda es el sutra de la muerte del Buda, ¿no? Entonces, cuando está a punto de morir o muy cercano a su muerte, el Buda le dice a uno de sus discípulos que cuando él no esté, más bien hay mucha angustia de los discípulos, porque dicen, ¿qué va a pasar cuando tú ya no estés, ¿no? ¿A quién va a ser nuestro maestro? ¿A quién vas a dejar como tu sucesor? Y entonces el Buda les dice, no les tengo que dejar ningún sucesor, porque el Buda es igual al Dharma, y cuando ustedes ven el Dharma, están viendo al Buda, ¿no? Entonces olvídense de nombrar, ¿no? a un nuevo maestro, porque en realidad el maestro yo ya se los dejé, es la enseñanza. Si ustedes siguen la enseñanza, pues no van a perder el camino, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, en donde estas personas están adorando a la rueda, que es el Dharma, la enseñanza del Buda, pues también están adorando al Buda. También es una extensión de la presencia del Buda, como les decía yo hace rato, de forma icónica, ¿no? Porque el Buda, pues como digo, ya no está, pero el Dharma sí está, ¿no? Porque el Dharma es esta serie de doctrinas del Buda. Bueno, entonces estas imágenes que estamos viendo aquí, solamente vamos a ver una de ellas en particular, que es la que está acá. También son imágenes bastante antiguas, como el siglo II. Y entonces, si se acuerdan de la imagen que acabamos de ver del lienzo que se despliega y se ve ahí el nacimiento del Buda, en donde está su madre agarrándose de un árbol, es la misma imagen. Pueden ver a esta mujer, que es la madre del Buda, está agarrando del árbol, y aquí hay estos personajes y están extendiendo una tela, ¿no? Tradicionalmente la biografía sagrada del Buda pues dice que cuando iban a nacer el Buda aparecieron estos dioses, y entonces tenían una tela ahí para recibir al niño que estaban naciendo, ¿no? Pero este es otro ejemplo de la representación del Buda en ausencia del Buda, porque lo que nos está diciendo esta imagen no es que el Buda está a punto de nacer, sino que ya está ahí, ¿no? Es el proceso, es el momento exacto en el que
ella se está agarrando del árbol, el niño surge de su costado derecho y estos personajes lo están recibiendo, ¿no? Entonces, regresando a esta idea de que el Buda no se puede representar porque es algo inefable, algo inconcebible, algo irrepresentable, pero los antiguos budistas sabían que estaba allí, que esa escena estaba representando a ese personaje, ¿no? De hecho, está en todas las 4 escenas, pero no me voy a detener en todas ellas, ¿no? Bueno, y luego encontramos, por ejemplo, algo que es también muy común en el arte más antiguo budista, representaciones de tronos vacíos, ¿no? Entonces, ¿por qué tronos vacíos? Pues el trono generalmente en el budismo antiguo representa el lugar donde se sentó el Buda debajo del árbol del despertar y ahí alcanzó el despertar, ¿no? Entonces, en las narraciones antiguas pues no era un trono, sino una especie de pues de asiento de hierbas, y se sentó ahí, ¿no? Al pie del árbol, y ahí meditó y ahí alcanzó el despertar. Pero conforme pues se va desarrollando la idea del lugar, ¿no? donde se sentó, pues se convierte en un trono, y entonces el trono pasa a representar el despertar, no solamente el despertar, sino el Buda sentado ahí experimentando ese despertar, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente esa representación, y pueden ver ahí 2 personajes que aparecen atrás, ¿no? Como casi como si estuvieran espiando, pero en realidad pues son deidades, generalmente son deidades que están apareciendo para adorar al Buda, ¿no? Esta es otra imagen más o menos similar. Ustedes ya más o menos pueden decodificar ciertas cosas, ¿no? Pueden ver que está la rueda arriba, entonces la rueda es el Dharma budista, la enseñanza del Buda. Luego está el trono, y luego aquí abajo, fíjense, la imagen está bastante dañada, pero entonces aquí pueden ver unos pies. Más que los pies son las huellas del Buda, ¿no? Entonces el Buda estuvo ahí ya, dejó su huella, y entonces no podemos verlo ahí, pero podemos ver la huella que dejó en todos estos niveles, ¿no? En términos de la huella que son los pies, la huella que es el trono y la huella que es el Dharma, ¿no? Todas las extensiones o todos aquellos símbolos que de alguna forma son extensiones de la presencia del Buda. Y en estas otras 2 imágenes es exactamente la misma idea, ¿no? Aquí igual ustedes ya pueden decodificar esta imagen también. Esto que está aquí es el trono, representado pues de una forma mucho más esquemática, porque es un bajo relieve en otro tipo de piedra, ¿no? Y esto que está aquí es el árbol del despertar. Entonces aquí la idea es, el Buda está sentado aquí y está impartiendo una enseñanza a todos esos personajes que están sentados allí, ¿no? Pueden ver que arriba del árbol hay hay varias cosas. Hay guirnaldas colgando del árbol. Estos personajes que tienen alitas, no sé si ya los vieron, tienen unas alitas, están bajando de regiones celestes a llevarle guirnaldas al Buda. Y esto que está aquí es un parasol, ¿no? Una especie de sombrilla, pero digamos solemne, que está cubriendo al árbol, porque el árbol también representa al Buda, ¿no? También es símbolo del Buda en ausencia. Y la otra imagen es una imagen muy interesante que hace referencia a otro episodio. En este caso es un episodio en donde el Buda sube a una de las regiones celestes, se queda ahí por 3 meses en tiempo humano, y luego baja por una escalera enjollada, que es esta escalera. Entonces aquí está bajando desde acá, pueden ver el trono, el árbol, pero no es que sea el trono y el árbol, sino que el Buda está en un cielo y desde acá está bajando hasta acá. Y pueden ver aquí otra vez el trono y el árbol, ¿no? Es el trono y el árbol es el Buda en realidad. Otra vez, ¿no? No podemos ver al Buda en figura humana, y lo repito aunque sea poco repetitivo, porque no se le puede representar, porque no se le puede concebir. El Buda está más allá de toda noción, ¿no? Pero sí se le puede representar en forma del árbol, en forma del trono o en forma de las huellas. Y esto pues, a mí me parece fascinante, ¿no? Es una idea como muy interesante, porque nos habla de otra concepción de la sacralidad, ¿no? La idea de que aunque el Buda era una persona y se reconocía como una persona humana, también al mismo tiempo pues era una persona extraordinaria,
suprahumana o sobrehumana, ¿no? Y por lo tanto no hay forma de traerla a la mente y no hay forma de fijarla en una imagen, ¿no? Se tiene que representar más bien por su ausencia o por la ausencia de la imagen. Esto, por cierto, en el estudio del arte budista se ha llamado aniconismo budista, ¿no? Como la no existencia de un ícono, lo cual pues hay otros autores que dicen pues es absurdo porque el ícono ahí está, estamos viendo el árbol, estamos viendo el trono y todos los íconos que más bien representan al Buda en ausencia, ¿no? Bien, bueno, entonces les hablé hace rato un poquito del Bodhisattva, ¿no? Y les comentaba yo que si el Buda era un ideal tan difícil de alcanzar o tan difícil de emular, pues se podía aspirar a emular al Bodhisattva. Y si bien al Buda no se le podía representar, pues al Bodhisattva sí se le podía representar porque el Bodhisattva todavía renace o renacía y todavía estaba, digamos, condicionado por la ignorancia, condicionado por el error, ¿no? Etcétera. De tal forma que en mucho del arte budista antiguo, que es paralelo al que acabamos de ver, pues mientras tenemos una imagen en donde está el Buda en ausencia, tenemos al lado otra imagen en donde está el Bodhisattva claramente representado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este es un ejemplo antiguo, como el siglo I, siglo cero, bueno, era común, ¿no? Y aquí el Bodhisattva es un ciervo. Entonces pueden verlo en dos partes, pueden verlo aquí y pueden verlo también acá, ¿no? Entonces esta historia la voy a contar un poquito más adelante, es un poco nada más para ejemplificar, ¿no? Y luego aquí tenemos otro ejemplo similar en donde el Bodhisattva es un mono. Y en todas estas historias, pues como yo les comentaba hace rato, el Bodhisattva está realizando actos virtuosos, ¿no? Ya sea se está sacrificando por alguien más, o ya sea está teniendo mucha paciencia, o está haciendo acciones muy sabias, ¿no? Entonces aquí lo pueden ver aquí arribita, ¿no? Además de en otro lugar, pero entonces... Y tenemos también dentro de estos renacimientos previos, ¿no? Además de que renacía como animal, pues también renacía como humano, ¿no? En muchas de estas historias. Entonces aquí lo pueden ver como un niño, que es una de las historias en donde la virtud que él cultiva es la virtud de la sabiduría. Pero para cultivar esa virtud, él tiene que fingir desde que es muy niño ser completamente, diríamos como tener demencia, como no tener claridad mental, ¿no? Entonces balbucear todo el tiempo desde que es niño hasta que es adulto, ¿no? Cuando le hablaban pues se volteaba para otro lado, entonces todo el mundo creía que tenía algún tipo de locura, ¿no? Y eso es porque cuando él nace en una familia real, ¿no? Su papá es un rey, entonces él desde muy niño pues era el Bodhisattva, y generalmente el Bodhisattva, a pesar de que sigue renaciendo, pues es muy inteligente, ¿no? Entonces él se da cuenta de que si no finge demencia, lo van a obligar a ser rey. Y ser rey pues es algo terrible porque tienes que matar a otras personas, ¿no? Ejercer el castigo, o tienes que hacer cosas que generalmente no son muy buenas. Entonces por eso finge locura, finge demencia, ¿no? Y tenemos otras historias también, ¿no? Como esta representación en donde el Bodhisattva pues es de hecho un rey, un soberano, ¿no? Como esta que es muy famosa, es la historia del rey Shivi, en donde él aquí no se ve la imagen, perdón, la corté un poquito, pero para complacer a este pajarito que está aquí, o más bien para salvarle la vida a un pajarito que es una paloma, tiene que ofrecer pedazos de su carne, ¿no? Tiene que dejar que le corten, literalmente, ¿no? Le corten pedazos de la piel. Entonces pueden ver este personaje que está aquí con una navaja, le está cortando literalmente pedazos de la pierna y los están pesando acá en una balanza. Aquí ya está toda la carne para pues para salvar a esta pequeña palomita, ¿no? Es otra de las historias budistas que es muy interesante, pero no podemos verla completamente en detalle, ¿no? Bueno.
Bueno, entonces de esta etapa de la representación del Buda en su ausencia, el arte budista pasa muy rápido a representar al Buda en forma humana, ¿no? De forma figurativa. Entonces más o menos como por el siglo I o II de nuestra era, pues ya comienza a representársele. Y esto parece, la mayor parte de los investigadores, o muchos de ellos, aceptan que tiene que ver con una influencia del arte griego, que pues desde el siglo III antes de Cristo tenemos una influencia de la cultura helénica muy importante en lo que actualmente es Pakistán y Afganistán, ¿no? Entonces probablemente por influencia del arte griego se comienza a representar a la figura del Buda como humano, y entonces aquí ya lo vemos como un niño, ¿no? No sé si ya todos lo identificaron, es el nacimiento otra vez, ¿no? Pueden ver a la mamá agarrándose del árbol y pueden ver que el costado derecho está surgiendo. Aquí todavía es Bodhisattva, aquí todavía no es el Buda, porque todavía no alcanza el despertar, pero ya está en su última existencia, ¿no? Y aquí están los dioses que yo les comentaba, que lo están recibiendo, en este caso pues lo están recibiendo con esta telita, ¿no? Y luego lo bañan, y bueno, ahí también es una historia en sí misma, pues es toda una tradición narrativa. Pero bueno, la idea es, pues ya lo comenzamos a ver como una figura humana, pero con ciertas características especiales, ¿no? Entonces no sé si todos alcanzan a ver, pero el niño primero tiene un halo alrededor o atrás de la cabeza, y luego tiene una protuberancia, lo que se llama, hay una palabra sánscrita que es ushnisha, y es una protuberancia con la cual se va a representar al Buda, y que se convierte en un estándar en el arte budista en todas partes del arte budista, en todas partes de Asia, para representar al Buda, ¿no? Entonces aquí la idea es, él ya está naciendo con estas características, que hay una lista larga como de 84, y hay una lista corta como de 32, ¿no? Que son características físicas que el Buda tiene desde su último nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esta protuberancia en la cabeza, está un pequeño, están sus cabellos que son engarzados, ¿no? Como chinos, pero completamente engarzados. Tiene unas especies de membranas entre los dedos de las manos, y bueno, la lista es muy muy larga, ¿no? De tal forma que cuando uno lo veía, pues entonces sabía, pues este es el Buda, ¿no? No hay forma de confundirlo. Bueno, y luego hace rato veíamos el primer sermón, que también aparecía ahí en la tela que yo les presentaba, y aquí pues igual se le representa con estas características, ¿no? Aquí ya es, digamos, una vez que ya alcanzó el despertar, entonces está dando su primera enseñanza a una serie de monjes, y entonces pueden ver la rueda, está agarrando con la mano derecha la rueda y la está digamos, poniendo en movimiento, ¿no? En ese momento. De hecho, así es como se conoce este movimiento, ¿no? Es la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Y hay un sutra que tiene ese título, ¿no? El sutra de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Y entonces pueden ver las mismas características que veíamos con el niño, ¿no? Pueden ver el halo atrás de la cabeza, pueden ver esta protuberancia. Aquí, digamos, no podemos ver las 84 características específicas que aparecen solo en los textos, pero la idea es que aquí ya se empieza a generar todo un estándar de representación, todo un canon de representación, mediante el cual el practicante budista, cuando vea la figura del Buda, pues va a estar seguro de que es el Buda, no puede ser ningún otro personaje, ¿no? Y aquí el despertar, en donde pues lo vemos claramente, está el Buda en una posición de meditación. Podemos ver igual el halo, ¿no? detrás de la cabeza, y podemos ver la protuberancia. Y otra característica específica es este mechón de cabello. Es un mechón de cabello que el Buda tiene en el entrecejo, ¿no? Entonces lo pueden ver ahí como un punto. A veces, por ejemplo, en países como Tailandia, Birmania, a veces se le representa como con una joya, ¿no? Pero en el arte budista antiguo pues se representa como un mechoncito, ¿no? Y en los textos se le describe como un mechón de cabello. Se dan cuenta, estamos haciendo los 4 episodios que aparecían en la tela, ¿no? Entonces está el nacimiento, el primer sermón, el despertar,
y la extinción final, el Mahaparinirvana, que es pues el último episodio de la vida del Buda, en donde él se recuesta, ¿no?, a los 80 años, rodeado de sus discípulos y de deidades, ¿no? Aquí pueden ver tanto discípulos como reyes como deidades, y en esta postura que yo les comentaba, se llama la postura del león, entra en un estado de meditación muy profundo hasta alcanzar el nirvana y la extinción final, ¿no? Entonces, se le llama el Mahaparinirvana o la gran extinción. Y aquí pueden ver pues las mismas características que ya mencioné, ¿no? El halo detrás de la cabeza, el mechón de cabello en el entrecejo, la protuberancia, ¿no?, en la parte de arriba de la cabeza. Bien. Bueno, entonces ahí hemos visto varias imágenes y voy a hablar de forma muy breve sobre algunos modos narrativos, ¿no? Algunas formas de leer estas imágenes, que como ustedes ya han visto, pues tienen muchos símbolos, tienen pues muchos personajes, muchos episodios, ¿no? Y de repente es bastante complejo. Si uno no conoce exactamente a qué se refiere la imagen, pues es casi imposible decodificarla, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo que es un relato muy importante para las tradiciones antiguas, porque representa el primer momento en que el bodhisattva se convirtió en bodhisattva, o esta persona se convirtió en bodhisattva, ¿no? Es el primer momento en el que él generó la intención de convertirse en un Buda, en una vida futura, ¿no? Y eso es lo que inicia realmente su camino como bodhisattva. Y entonces aquí se habla de que había un Buda, había un Buda del pasado, ¿no? El Buda Dipankara, hace pues millones de, no solamente de vidas, sino de eras cósmicas, y ahí vivía un personaje que era Sumedha. Y Sumedha era una asceta que vivía en la montaña, que había alcanzado pues grados avanzados de meditación, ¿no? Y podía volar y podía hacer cosas, de estos poderes que son muy comunes en las narrativas indias, ¿no? Atravesar paredes, volar, etcétera, ¿no? Pero no había alcanzado el despertar, o estaba pues muy lejos del despertar, ¿no? Le faltaba mucho. Entonces se enteró de que había surgido un Buda en ese momento, que era el Buda Dipankara, y entonces decidió ir a presentarse ante el Buda Dipankara, ¿no? Entonces nos cuenta la historia que pues él estaba en los Himalayas, entonces viene volando desde los Himalayas hasta lo que era, digamos, el Ganges, ¿no?, la región del Ganges, y se presenta ante el Buda Dipankara, y entonces, para mostrarle su honra, para venerarlo, postra su cabeza en el piso, y entonces, como tenía un cabello largo enmarañado, expande su cabello, ¿no?, para que el Buda Dipankara pueda pisar y pasar un charco de lodo que había ahí. Entonces lo pueden ver muy claramente aquí. Pero entonces, bueno, pongo esta imagen en particular porque nos muestra uno de los modos de representación más comunes del arte antiguo budista, y es que en una misma imagen tenemos varias escenas de forma simultánea, varias escenas del mismo episodio, ¿no? Pueden ver, les voy a ir señalando, van a ver a Sumedha. Primero viene volando aquí, se va acercando, ya les dije que viene volando desde los Himalayas, entonces baja volando, ¿no? Y luego se postra ante el Buda Dipankara, y entonces el Buda Dipankara pues se pone muy alegre, porque el Buda Dipankara se da cuenta de que este personaje pues puede llegar a ser un Buda en una vida futura. Y Sumedha hace en ese momento lo que se conoce como el voto del Bodhisattva, ¿no? Le dice a Dipankara, pues yo quiero, igual que tú, convertirme en un Buda en una vida futura en beneficio de todos los seres vivientes, ¿no? Es el voto del Bodhisattva clásico. Y entonces Dipankara se pone muy feliz y hace generalmente cuando hay un voto de este tipo hay una profecía, ¿no?, o una predicción. Entonces Dipankara le dice, pues en efecto, ¿no?, estoy viendo que en efecto en una vida futura vas a ser el Buda Shakyamuni, ¿no? Entonces, digamos, refrenda el voto de Sumedha. Entonces vemos por tercera vez a Sumedha, que está aquí y que está ya venerando al Buda Dipankara,
pues aquí con unas flores, ¿no? Lo pueden ver. Y pueden ver su cabello enmarañado, pues que es una de las formas pues tradicionales en la India, ¿no? De la cual los ascetas pues que no se cortan el cabello, ¿no? Entonces pueden ver esta escena. Si no tenemos todos estos elementos de la narrativa y no identificamos qué episodio es de forma precisa, pues entonces parece que todos son personajes diferentes, ¿no? Parece que esto es como una deidad, o que no les cupo en la escena, entonces lo pusieron ahí arriba, ¿no? Y luego parece que este personaje pues sí se está postrando, pero parece que es otro, ¿no? Entonces, digamos, esto nos habla un poco de la complejidad del arte antiguo budista, que tenía que ver con que ante este tipo de imágenes pues tenía que haber especialistas que pudieran decodificar las imágenes, ¿no? Entonces, en un momento voy a hablar un poco más de quiénes eran esos especialistas, ¿no? Les voy a poner otros ejemplos para tener un poco más de material, ¿no? Entonces, este es otro que ya les presenté, que es una representación del Bodhisattva como siervo, y es una historia también muy larga, pero básicamente nos cuenta que el Bodhisattva salvó a un señor que está aquí atrás, no es el que está parado aquí al frente, sino está aquí atrás, y lo salvó cuando se estaba ahogando, ¿no? Entonces aquí lo lleva pues en su lomo, y luego ese señor pues era muy traicionero, entonces fue con el rey y le dijo, pues fíjate que ahí hay un ciervo dorado, y la carne de ciervo dorado te puede hacer inmortal, ¿no? Y es una historia de traición y perdón, ¿no? Porque el Bodhisattva lo perdona después. Pero entonces pueden ver al Bodhisattva primero como el siervo que está salvando aquí a este personaje, y luego está aquí hablando con el rey, ¿no? El rey eventualmente llega ahí, lo quiere matar, pero el Bodhisattva, como es el Bodhisattva, puede hablar la lengua humana, además de la lengua de los siervos, y entonces pues le enseña el Dharma al rey, ¿no? Entonces, bueno, esta no es tan compleja como la que acabamos de ver, pero pueden ver que también ahí están todos los elementos de forma simultánea, incluyendo pues estos árboles que sugieren pues, que están en el bosque, ¿no? Aunque sea de forma muy, muy simple. Y luego tenemos esta otra historia que es también muy común en el arte budista antiguo, que es el Bodhisattva como mono, como un gran mono que salva a toda su manada de monos de ser asesinada por un rey y sus arqueros, ¿no? Entonces la historia también es un poco larga, pero la idea es cuando los arqueros del rey comienzan a atacar a los monos que están en este árbol, el Bodhisattva salta a otro árbol, que está muy largo, ¿no? La idea es que está al otro lado del Ganges, entonces se amarra con una liana, salta, y entonces forma un puente por el cual los monos pues, pueden pasar y salvarse, ¿no? Ir hacia el otro lado del Ganges y salvarse. Y cuando el rey ve esto, porque el rey está ahí con sus arqueros y les dice, pues vamos a cenar carne de mono y mangos, porque es un árbol de mangos, ¿no? Entonces por orden del rey pues quieren matar a todos los monos, pero cuando el rey ve esto, pues dice, este mono está muy raro, ¿no? Porque está sacrificándose por los otros monos. Entonces el pobre Bodhisattva ya le pasaron todos los monos encima, y entonces le rompen la espalda, ya queda moribundo. Entonces el rey manda que lo bajen, ¿no? Y que le preparen un asiento de forma muy solemne, y entonces se pone a hablar con el mono. Entonces pueden ver al Bodhisattva aquí arriba, y luego pueden ver al Bodhisattva aquí abajo hablando con el rey, ¿no? También en esta representación que como les digo pues es multiescénica, ¿no? O multiepisódica, tiene múltiples episodios de forma simultánea. Perdón, por cierto es probablemente en uno de estas historias hay un personaje que generalmente es un personaje que odia al Bodhisattva, y que en la última vida, ¿no? Cuando es el Buda pues también lo odia y le quiere hacer mucho daño. Entonces en esta historia es el que al final, como lo odia, le cae con todo su peso de forma intencional en el lomo, ¿no? Y termina de romper el lomo. Bueno, estas imágenes que estamos viendo, bueno, algunas de ellas aparecen un poco para que ustedes sitúen, ¿no? El contexto arquitectónico de dónde están estas imágenes, pues aparecen adornando algunos templos y lo que conocemos como estupas, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es una de las estupas más famosas porque es bastante antigua, como
del siglo III, siglo II antes de nuestra era, perdón, de nuestra era, siglo II después de Cristo. Y entonces estas imágenes no están, digamos, acá, ¿no? O acá, sino en estas puertas, adornando cada una de estas secciones, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues varias de estas narrativas de la vida del Buda, o de las vidas pasadas del Buda, o de algunos otros personajes también relevantes, ¿no? Esta es otra estupa también famosa y también bastante antigua, la estupa de Barhut, que ya no se encuentra in situ, pero está en el Museo de Calcuta, y algunas otras partes están en el Museo de Delhi, y también en el British Museum en Londres, ¿no? Y entonces pueden ver algunos de los medallones que estábamos viendo ahorita, pues son estos pequeños medallones que están aquí. Y también hay narrativas en estas partes de la reja de piedra del estupa, ¿no? Estas dos que acabamos de ver pues son de los ejemplos más tempranos que tenemos, siglo I, siglo II más o menos, pero ya un poco más tarde, como en el siglo V o siglo VI, pues se da una explosión del arte budista en una región que conocemos como el Deccan. El Deccan está muy cerca o es la región más cercana a Mumbai. Y aquí se comienzan a construir monasterios y templos en lugares en donde hay cuevas. Y entonces empiezan a tallar estos monasterios y templos directamente en las cuevas, ¿no? Son como grutas que eran pues relativamente pequeñas, pero de ahí pues hacen unas cosas extraordinarias como si fueran catedrales debajo de la piedra, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es solamente una de las fachadas, porque hay pues decenas y decenas de estas cuevas, y en una que es la más sorprendente de todas, que se llama Ayanta, como pueden ver ahí el nombre. Dentro de las cuevas también tenemos pintura mural, un poco como la que estábamos viendo hace rato del Turquestán. Entonces para que tengan un ejemplo, ¿no? de lo que había, porque ya mucho de esto está dañado, ¿no? Y aunque seguimos, digamos, tenemos todavía bastante material, pues todo esto está pintado, ¿no? Todas las paredes de atrás, el techo, todo eso tiene pinturas, y todo eso está pues representando escenas ya sea de la vida del Buda o de los yatakas, de las vidas pasadas del Buda, ¿no? Entonces bueno, les voy a poner algunos ejemplos. Aquí ya es, digamos, una fase muchísimo más desarrollada en términos iconográficos, ¿no? El arte budista pues explora otros temas en términos plásticos, y son pues escenas complejísimas. Por ejemplo, esta tiene que ver con el nacimiento del Buda también, ¿no? Pueden ver a la madre agarrándose del árbol. Ya no voy a tener mucho aquí. Y pues entre las vidas pasadas que se representan, pues hay vidas del Bodhisattva, ¿no? Por ejemplo, cruzando el mar. Entonces aquí pueden ver un barco, pueden ver las olas del mar. Y como pueden ver, lo cual es pues muy, muy triste, es que pues buena parte de los murales ya está terriblemente dañado, ¿no? Son murales, o sea, para que ustedes lo vean un poquito, del siglo V de nuestra era. Entonces pues tienen 1500 años de antigüedad más o menos, y luego estaban relativamente bien conservados. No digo relativamente porque pues la humedad ya había hecho bastantes estragos, pero hubo por ahí equipos de restauradores que hicieron peor trabajo ¿no? En vez de restaurarlo, pues lo dañaron bastante, ¿no? Sin embargo, pues sigue siendo todavía algo extraordinario para ver. Si en algún momento van a la India, pues no pueden saltarse a Ayanta, ¿no? Es de los lugares más extraordinarios. Bien, entonces voy a hablar muy brevemente entonces. Surgen aquí varias preguntas, ¿no? Pero solamente voy a hablar de estas dos. Pues quién pagaba estas imágenes y quién las veía. Entonces, en el primer caso, durante mucho tiempo se pensó que quienes pagaban las imágenes, es decir, quienes ponían el dinero para que se pintaran estos murales o para que se hicieran estos relieves, eran los comerciantes o los reyes, porque eran los que tenían pues el dinero, ¿no? El poder económico.
Pero entonces, hace más o menos como unos 20 años, 25 años, hubo un investigador que comenzó a estudiar muchas de estas inscripciones que aparecen ahí en estos lugares. Y entonces él se dio cuenta de que muchas imágenes, no solamente imágenes, sino a veces, por ejemplo, un pilar, ¿no? Dentro de la estupa, dentro de la reja de la estupa de piedra, pues había un pilar y el pilar tenía una inscripción. Y entonces esos nombres, algunos de esos nombres decían donado por el comerciante tal, ¿no? O donado por el rey tal. Pero más o menos la mitad decía donado por la monja tal o por el monje tal, ¿no? Y entonces aquí, digamos, se vino a romper un gran mito del arte budista que decía que solamente los comerciantes o los reyes patrocinaban el arte budista para generar mérito, porque en el pensamiento budista se plantea que cuando tú donas algo a la comunidad budista, generas mérito, ¿no? Hay algo invisible que es el mérito y que tú puedes acumular y que eso te va a beneficiar en esta vida y en tus vidas futuras, ¿no? Pero bueno, gracias a estos análisis, pues sabemos que eran también los monjes y monjas los que querían generar mérito, porque muchos de ellos pues provenían de familias de comerciantes o de familias de gobernantes, ¿no? Y entonces a nombre, digamos, de sus familias, ellos mismos usaban la riqueza de sus familias para pagar muchas de estas imágenes, ¿no? Ahora, un poco la segunda pregunta, ¿quiénes las veían e interpretaban? Aquí es una pregunta, digamos, la respuesta es compleja, ¿no? Y es muy amplia, porque en el caso de lugares como Ayanta, que yo les presentaba ahorita, pues era un lugar diseñado para que vivieran ahí los monjes, y era un lugar que estaba muy lejano de las rutas de comercio, ¿no? Y de repente hay crónicas de que sí, algún rey fue y visitó en algún año de su reinado, pero pues prácticamente nadie veía estas imágenes, ¿no? Estas en particular, las de Ayanta, más allá de los monjes que vivían ahí. Pero otras imágenes como las de Sanchi, que yo les ponía acá, o las de Barhut, pues eran vistas por muchas gentes, ¿no? O sea, muchas gentes iban a estos lugares, y eso es algo que no comenté, porque en medio de estas estupas, en medio de la estupa, se colocaban reliquias del Buda o de alguno de sus discípulos o de algún monje importante, ¿no? Entonces era otra forma de prolongar la presencia del Buda. De tal forma que, pues digamos, había mucha gente que iba a visitar estos lugares, ¿no? Ahora, voy casi ya a concluir, pero para poder responder un poco esta pregunta, pues ¿cómo podían decodificar estas imágenes, ¿no? Piensen ustedes, un laico budista de hace 2000 años iba a este lugar y entonces veía esta imagen y decía, ¿no? Si no se sabía todas las historias, pues entonces veía aquí un elefantito, y veía aquí una mujer, y pues bueno, qué bonito, ¿no? Igual que nosotros quizá, si no sabemos qué representa la imagen, pues eso es lo que vemos, ¿no? Un elefante y una mujer. Bueno, para evitar eso, más bien para proporcionar las herramientas, porque no todo el mundo conocía todas las historias, ¿no? No todo el mundo era erudito en la literatura budista, pues entonces también muchas de estas imágenes tienen inscripciones, que es como la que tenemos aquí, ¿no? Y esta inscripción dice esto, Bhagavato o Kamti, en una lengua prákrita, literalmente el bienaventurado desciende. Entonces el bienaventurado es el bodhisattva en este caso, ¿no? Que se va a convertir en Buda. Bueno, pues para no hacerles la historia muy larga, hay una historia, dentro de la historia del nacimiento del Buda, se cuenta que la concepción del Buda fue una concepción prodigiosa, ¿no? No fue por el contacto entre sus dos padres, sino que su madre tuvo un sueño, y ese sueño era un sueño pues muy auspicioso, muy afortunado, y en el sueño ella veía a un elefante blanco de 6 colmillos que entraba por su costado derecho, dicen los textos, y aquí por ejemplo va a entrar por el costado izquierdo, ¿no? De tal forma que esta imagen, pues ya, con estos elementos podemos entender que es el bodhisattva que está bajando en el sueño de la madre, está entrando en el cuerpo de la madre, y entonces se produce esta concepción prodigiosa, ¿no? Y entonces, bueno, un poco para terminar, sabemos
que había monjes especializados o monjes especialistas, digamos a la manera de guías, ¿no? En estos lugares. Entonces cuando llegaban los laicos, pues el monje, si ya, digamos, si era muy ducho, pues es como un guía aquí, ¿no? Que tú llevas las pirámides, entonces te cuenta las historias de las pirámides. Pero si no sabía muy bien, pues entonces iba a la inscripción y decía, bueno, pues se refiere a tal episodio, ¿no? Entonces ya les podía contar toda la narración. Y no todos ellos eran muy buenos, ¿no? Hay una historia en donde, hay una historia que nos cuenta que, y con eso voy a terminar, hay una representación que es la Rueda de la Existencia, es una representación muy importante en términos doctrinales budistas porque representa los diferentes reinos en donde uno puede renacer dentro del samsara, y tiene además otras doctrinas, ¿no? Ya no podemos entrar en eso. Bueno, pues nos dice la historia que cuando llegaban los laicos al monasterio, los brahmanes, ¿no? Que también eran pues otros religiosos importantes en la antigua India, y le preguntaban a los discípulos del Buda, oye, pues ¿qué quiere decir esto de que no existe el yo, ¿no? ¿O qué quiere decir esto del karma y todo esto? Y entonces, pues la mayor parte de los monjes que se dedicaban a meditar o hacía otras cosas, pues no les sabían explicar muy bien, entonces les daban ahí solamente como una versión inconclusa, y entonces los laicos iban como bien, o bien enojados o bien decepcionados, ¿no? Entonces el Buda, para evitar esto, les da una instrucción y les dice, pues construyan una imagen que tenga en el centro tres animales. Cada animal va a representar uno de los 3 venenos, que son pues las 3, digamos, los 3 estados nocivos de la mente, y alrededor de estos 3 venenos, que son la hostilidad, el aferramiento y el engaño, pues van a representar varias casillas en donde van a estar los diferentes reinos del renacimiento, ¿no? Y entonces así los monjes podían, al ver esta imagen, pues entonces ya podían ver ahí, ¿no? Si ya se les olvidaba, bueno, pues entonces fíjate que aquí están los 3 venenos, ¿no? Y luego alrededor está, arriba están los cielos y acá están los infiernos. Y entonces de esa forma el Buda, pues ya digamos que dio esta enseñanza para que la doctrina, que es tan compleja, pues pudiera aterrizar en una imagen, y esa imagen pudiera servir para enseñar el Dharma budista a los no especialistas, a los laicos, ¿no? Entonces, como si tuviéramos, para ponerlo en términos modernos, es como si tuviéramos una infografía budista antigua, ¿no? Ahí están todos los elementos, solamente hay que saber decodificarlos. Bueno, y termino ya con esta imagen entonces, que es esta misma imagen, o es una variante de esta rueda de la existencia. Es la más antigua que tenemos y está en Ayanta, que como pueden ver pues está muy dañada también, ¿no? Solamente se pueden ver algunos fragmentos, y estas imágenes se colocan porque todavía es una práctica que sigue habiendo, por ejemplo en monasterios tibetanos. Se coloca a la entrada del monasterio, ¿no? Entonces lo primero que ves es el Baba Chakra, y ya luego ves, pues ya entras al templo o así, pero la idea es que te confronta con esta imagen de el renacimiento y pues todo lo que eso implica, ¿no? Bien, pues entonces voy a dejar hasta aquí. Yo supongo que habrá un tiempo para hacer preguntas, ¿no? Puedes ofrecer la palabra. Bien. Tenemos poco tiempo, unos 10 minutos. Ok, bueno, entonces si tiene algún comentario, alguien tiene alguna pregunta en particular. Bueno, yo muy humildemente quiero añadir que esa intención en los monasterios tibetanos al poner las imágenes budistas tiene un nombre en la práctica y se llama Tongdrol, que significa liberación a través de la vista. Cuando un laico ve por primera vez estas imágenes, se impacta y ya es como una primera liberación. Se llama Tongdrol. Seguro tiene su nombre en sánscrito, pero yo lo desconozco. Es todo. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas noches. Nada más me llamó un poquito la atención el orden en la pintura, bueno, en la tela que le muestran al rey. Ajá. El orden de las escenas, o sea, como tenía como una lectura, sí, que estabas
no es una lectura lineal, ¿no? Digamos, porque el nacimiento está abajo a la izquierda, el despertar está arriba a la izquierda. El orden tradicional, pues es, digamos, es el orden cronológico de los eventos, ¿no? Nacimiento, despertar, primer sermón y Mahaparinirvana. Pero digamos que aquí pues ya fue una libertad artística del pintor que hizo la tela. Sí, no tiene ningún significado específico, más allá de que arriba está el despertar, que es digamos, lo más valorado de todos estos episodios, ¿no? Sí. Una pregunta nada más. Lumbini, en la época en que nació Buda, estaba en Nepal, nunca estuvo en India, sin lugar, porque como cambian luego geográficamente los países, claro. Siempre fue en Nepal. Lo que pasa es que Nepal es un país moderno que existe desde el siglo pasado, igual que India, ¿no? Entonces, la frontera que tenemos actualmente entre Nepal e India, pues no existía hace 2000 años. En esa época era una región, era un reino que se llamaba Kapilavastu. Y bueno, pero sí, digamos, estas diferencias políticas modernas no existían, ¿no? ¿Y ese reino pertenecía a India? Existía, digamos, hay un concepto un poco más general que es la India como cultura o como concepto cultural, más que como solamente algo geográfico, ¿no? Pero la India como país, pues es algo moderno de 1947 para acá, ¿no? Perdón, un poco para añadir eso, porque a veces se habla de que el contexto cultural indio pues abarca India, Nepal, Afganistán, Pakistán y parte del Turquestán incluso, ¿no? En términos, digamos, antiguos. Sí. Vamos, yo creo que tenemos dos más, ¿sí? A mí me pareció muy interesante esto de la ausencia, ¿no? O sea, hacer presencia con la ausencia, con un vacío. Me perdí un poco la explicación de qué permite o qué explica este paso de la ausencia a luego estar representado en el Buda. Claro, ha sido un tema muy debatido y realmente no ha habido una respuesta definitiva a ese tema, ¿no? Probablemente tiene que ver, pensemos que la imagen del Buda, ya como de forma figurativa, surge por el siglo I más o menos. Entonces muy probablemente tiene que ver, como yo mencionaba hace rato, con la influencia del arte griego, que no tenía reparos en representar a deidades ¿no? griegas o incluso a Jesucristo. Pensemos que ya estamos hablando de una conexión en las rutas de comercio regresando a eso, el norte de India y Medio Oriente. Desconozco si para el siglo I ya se representaba a Cristo de alguna forma, a lo mejor algún especialista en cristiandad, pero la idea es, no sabemos el punto exacto en donde comenzó a representarse la figura del Buda, pero sí sabemos que desplazó de forma muy contundente a todas estas otras representaciones icónicas. No completamente, porque sigue habiendo la huella del Buda, sigue habiendo la rueda del Dharma, pero ya no hay, por ejemplo, tronos vacíos, ¿no? Sí. En una parte de la anécdota platicabas de cómo se encuentra Sumedha con este Buda de la antigüedad, Dipankara, y también hay muchas narrativas, ¿no? De Budas por venir, claro. Siddhartha Gautama Buda. Así que hay como en la literatura budista, en la tradición, como una idea de un Buda original, o sea, un Buda que siempre ha sido Buda y que como que de ahí fueron surgiendo. Sí, eso es, digamos, podemos identificarlo principalmente en tradiciones tardías de Nepal, nepalesas, que hablan del Adi Buda. Y hay un texto clásico nepalés que es el Swayambhu Sutra, muy conectado con el valle de Katmandú, en donde habla de ese Buda originario o Buda inicial, que en realidad pues, es eterno, ¿no? Y hay tradiciones, principalmente en el Tantra budista se habla de pues la budeidad como una esencia universal, ¿no? Y ya desde el Mahayana, digamos, es un tema complejo, ¿no?
En el Mahayana se habla de la sabiduría como la madre de todos los Budas también. Pero no es que sea una persona, no es que sea, como en otras tradiciones, pues un dios, ¿no? De donde surgen todos los demás, sino que más bien es la capacidad de llegar a ser Buda que todos los seres tienen. Pero en las tradiciones más antiguas no se refiere ni a Adi-Buda, ni a este Buda originario, ni se refiere a la sabiduría como la madre de los Budas, ni a esas otras visiones, ¿no? En términos cronológicos, son relativamente tardíos, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pedimos un aplauso para el doctor Roberto García, muchísimas gracias.